Nos enseñaron desde siempre en la iglesia que Satanás es el enemigo, ¿verdad? Y nosotros enfilamos toda nuestra fuerza y toda nuestra carga espiritual en contra del enemigo, que es Satanás. Pero tal vez, por volver a ver para otro lado, hemos estado dejando de ver al verdadero enemigo. Y no quiero con esto decir, ¿qué es lo que está diciendo el pastor? O sea, que Satanás no es el enemigo. Satanás es un rival formidable, extraordinario, porque es un rival que tiene ventajas que yo no tengo. El estar en la región espiritual lo aventaja tremendamente, no lo veo. O sea, si yo estoy caminando por una calle y necesito estar alerta, o sea, yo observo cualquier movimiento, escucho cualquier ruido, cualquier cosa, y eso me pone en alerta inmediatamente. Pero ¿qué pasaría si yo voy por esa calle de noche, en una zona solitaria, y no tengo oportunidad de detectar el peligro? No puedo ver, no puedo oír, pero hay una latencia de peligro ahí. Estaríamos en desventaja, ¿verdad que sí? Ok, esa es la situación nuestra ahorita con respecto a el mundo de las tinieblas. Nosotros estamos en desventaja porque ellos pueden ser invisibles y prácticamente indetectables. Y digo prácticamente porque no son del todo indetectables, pero a simple vista, al ojo humano, al común mortal, le es totalmente indetectable. ¿Ok? Nosotros nos hemos ocupado de un desarrollo espiritual, de una conciencia, de un acercamiento a Dios, para poder desarrollar capacidades que nos permitan detectar a ese peligro, esa latencia de peligro que está ahí. Pero la persona común y silvestre no lo logra. ¿Ok? Entonces, nosotros en las tinieblas, en la oscuridad, lo que tenemos es un rival formidable, porque nos aventaja en muchísimas cosas. Y les voy a decir otra cosa con respecto a las tinieblas, porque yo no suelo hablar de Satanás o del diablo como único elemento causante de todo. No, él trabaja en conjunto, él tiene toda una estructura, toda una organización. Él no trabaja solo, ¿ok? Así como la luz es toda una estructura, o sea, es todo un universo, las tinieblas también tienen toda una estructura y toda una organización. ¿Ok? Entonces, las tinieblas son oportunistas. Ellos viven de la oportunidad. Y nosotros somos los que facilitamos esa oportunidad. ¿Ok? Es como cuando usted sabe que hay un lugar donde normalmente se suelen juntar grupos de indigentes o de adictos, y usted sabe que no tiene que pasar por ahí. O sea, busque otra zona. No, es que por aquí es más corto, no tengo que caminar tanto, estoy cansado, quiero llegar a mi casa, etc. Entonces usted, a pesar de que sabe que no debe hacerlo, que no debe pasar por ahí, pasa por ahí. ¿De quién está provocando o quién está generando la oportunidad para ser atacado? Yo. ¿Por qué? Porque yo sé que no debo pasar por ahí, igual pasé. Como decimos nosotros popularmente, me la jugué y no me salió. ¿Ok? Entonces, las tinieblas como tales, Satanás y todo su equipo de trabajo son oportunistas. Ellos viven de la oportunidad. Pero la oportunidad soy yo el que la doy. Soy yo el que genera esa oportunidad. Ellos propician una serie de cebos, una serie de carnadas atrayentes para que yo dé la oportunidad. ¿Ok? Entonces son oportunistas. No desaprovechan una buena oportunidad. Pero el que da la oportunidad soy yo. Entonces, por eso el tema de hoy es este. Yo mismo, el verdadero enemigo.
El enemigo que tanto nosotros, que tanto nos asusta y que tanto nos para el pelo, porque Satanás es el enemigo, porque ese es el que está, el enemigo de nuestras almas. Sí, él está deseando que nosotros demos la oportunidad, pero el verdadero enemigo soy yo. Y es un enemigo formidable el que tenemos. ¿Por qué? Porque nos conocemos perfectamente bien. Usted sabe cómo hackearse. Usted sabe cómo hacerse la zancadilla. Perfectamente. Usted sabe qué es lo que se tiene que decir a usted mismo para convencerse de ir a meterse en ese enredo. ¿Sí o no? Usted sabe qué es lo que se tiene que decir. Cómo tiene que convencerse. En sus adentros, en su yo interior. Mira, así. No, así. Pues sí. Nadie se va a dar cuenta. Es un tirito nada más. Yo me lo merezco. Tengo derecho. Trabajo, para eso trabajo, ¿verdad? Yo tengo la culpa de que Dios me haya hecho tan lindo, tan linda. No sé, tantas cosas, ¿verdad? Tantas excusas que nos podemos dar nosotros en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos conocemos bien. Entonces sabemos exactamente cuál es la combinación de botones que tenemos que tocar para meternos ahí. El pasaje que estamos usando como fundamento para esto es este que aparece aquí abajo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ese es un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque nos hemos metido tanto con el Señor, porque ayunamos, porque oramos, porque tenemos un devocional de esos así súper estricto, que no dejamos de lado por nada del mundo. O sea, esos primeros 30 minutos del día siempre son para el Señor, ¿verdad? Y yo ofrendo, y yo diezmo, y yo soy fiel en todo, y entonces yo digo, claro, ya está, ya lo logré. ¿Perdón? Estoy volando. Estoy en el punto donde a mí ahorita, como estoy, no me puede tocar nada, ¿verdad? O sea, cualquier proyectil del enemigo, yo estoy listo para poder repelerlo o rechazarlo. Y lo que sucedió no lo vio venir, ¿verdad? Ni cuenta se dio por dónde vino el proyectil que lo tumbó, que lo derrumbó, que lo hirió, que le hizo mucho daño. Entonces, nosotros debemos estar siempre alerta con respecto a la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Porque a veces el problema es que tenemos un concepto tan alto de lo que somos. Tenemos una valoración tan alta de lo que nosotros somos y de cómo somos y de lo que hemos hecho en el camino del Señor, como si fuera mérito nuestro, ¿verdad? Todo lo que yo he hecho en el camino del Señor, todo lo que he progresado, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que ni nosotros hemos hecho nada en el camino del Señor, ni el progreso ni el avance ha sido nuestro. Es Dios el que nos tiene donde estamos. Y como decía ahora Maricel, nosotros tenemos que aprender de los procesos de Dios. Y a veces no estamos donde quisiéramos estar, y a veces decimos, chica, ¿pero por qué? Si yo de verdad tengo ganas, yo de verdad tengo voluntad. O sea, yo quisiera poder sentir esto, yo quisiera poder hacer esto que yo veo otras personas haciendo y yo no lo hago porque no sé qué es lo que me pasa. Es un proceso. Estás pasando, estás yendo por el camino al ritmo que Dios determinó, con la ruta que Él determinó. Y debes confiar en lo que Dios está haciendo en el proceso que está llevando a cabo en tu vida. Pero tenés que confiar en Dios, no en vos. Porque en el momento en que confías en vos, estás en problemas. En el momento en que vos decís, no, yo soy una buena persona, soy un buen cristiano, yo soy un buen hijo de Dios, ya te metiste en problemas. Porque empezás a construir una imagen de vos mismo que parece casi indestructible. Y como nosotros somos naturaleza caída, ¿verdad? Tenemos esa naturaleza desgraciadamente. En cualquier momento se nos zafa el escarpín y metemos las patas hasta la cintura. En cualquier momento. Entonces, el que piensa que está firme, cuídese de no caer. ¿Ustedes saben quién es esta
figura que está aquí? ¿Han oído hablar del talón de Aquiles? Sí, ok. Vamos a hablar sobre dos guerreros que enfrentaron desafíos muy complicados con dos actitudes completamente diferentes. El talón de Aquiles y sus otras debilidades, porque el talón no era el único problema que Aquiles tenía. La historia de Aquiles tiene su origen en el antiguo poema incompleto Aquelaida o Aquiles, escrito por Estacio en el siglo I, que contiene una versión del mito del nacimiento de Aquiles que no aparece en otras fuentes. Aquiles nació de Peleo y Tetis, la Nereida. Su madre, que era Tetis, lo sostuvo sobre un fuego divino, o de acuerdo a otras versiones, sobre el río Estigia, para hacerlo inmortal. Voy a parar aquí. Ella había recibido como una especie de premonición, ¿verdad? Que le decía que su hijo iba a correr mucho peligro. Entonces ella, para tratar de asegurarse que el chiquito estuviera lo más protegido posible, lo sumerge en este río. Dice, sin embargo, el bebé fue suspendido de su talón, así que esta parte de su cuerpo permaneció mortal. Y al final esta debilidad conduciría a Aquiles a su caída, siendo la única zona en la que Aquiles podía ser herido en batalla. ¿Ok? Era un semidios. Aquiles era un semidios. Entonces alguien le había anticipado, le había dado una visión a Tetis sobre la vulnerabilidad de Aquiles, y entonces ella decide blindar a su hijo, ¿verdad? Lo agarra y lo sumerge en este río, pero lo tiene que sostener de alguna parte, lo sostiene del talón. Entonces todo el cuerpo de Aquiles fue sumergido, todo el cuerpo de Aquiles fue blindado, menos el talón. Sigue diciendo acá, Aquiles también era bastante orgulloso y de mal carácter, demasiado para su propio bien, y su ira temeraria les costaría caro tanto a sus compatriotas como al enemigo, porque como él se sentía irrompible, como él se sentía indestructible, era un tipo sumamente orgulloso. Encima de todo, según dice esta historia, ¿verdad?, era súper guapo además, ¿verdad? Entonces era un semidios indestructible y guapísimo, ¿verdad? La tenía toda Aquiles. Se la creía y era feliz. Ese era el problema. Aquiles muere a manos de Paris, príncipe de Troya, que había iniciado la guerra entre griegos y troyanos al llevarse a Helena a Troya. Cuando Paris, en medio de la batalla, dispara con su arco una flecha, esta es redirigida por intervención de Apolo hasta el desprotegido talón de Aquiles, provocando su muerte casi inmediata. Entonces, Aquiles tenía una vulnerabilidad, pero él no era consciente de eso. Porque si hubiera sido consciente de eso, probablemente hubiera buscado cómo proteger su talón, ¿verdad? Algún tipo de calzado, algún tipo de armadura que le protegiera el talón, sabiendo que era precisamente su punto vulnerable, pero él se sentía indestructible. Era muy orgulloso y tenía un carácter horrible. Entonces, era creído, era chichoso y no estaba consciente de cuál era su debilidad, de cuál era su vulnerabilidad. ¿Okay? Y esto le costó la muerte, le costó la vida, perdón, a Aquiles. Ok, esta es la primera historia de estos dos guerreros que vamos a analizar ahorita. Esta imagen que tenemos acá es una estatua de Aquiles herido en el talón con la flecha que Paris disparó. Ahora tenemos otro guerrero con muchas más desventajas que Aquiles, dicho sea de paso. David y su enfrentamiento con Goliat. Dice acá, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat.
y tenía una estatura de casi 3 metros. ¿Quién ha visto a alguien así de alto? Yo creo que hoy en día no existe alguien así de alto, ¿verdad? O sea, me parece que los jugadores de básquetbol, que son como los más, generalmente andan como en el 220, ¿verdad? 220 y pico, no llegan a 230. Ha habido casos históricos, digamos, de gente que con una condición genética ha logrado crecer muchísimo y probablemente alcanzar una altura similar a esta, pero yo personalmente no he visto jamás una persona así tan alta. Entonces imagínese usted a alguien de casi 3 metros de altura. Estaríamos hablando más o menos como ahí. ¿El telón mide 3 metros? Bueno, este telón que tenemos nosotros aquí de fondo mide 3 metros de alto. Aproximadamente, o sea, sería un hombre como de esa altura. Impresionante, ¿verdad? Sigue diciendo acá, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza pesaba 55 kilos. También era de bronce. O sea, pesaba lo que pesa una persona. Imagínense. Como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. Las polainas era como una especie de calzado, ¿verdad? Como unos protectores de esos que usan, ¿cómo se llaman? Los motociclistas, ¿ok? Para proteger sus piernas. Dice acá, el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar, la punta, y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos en la lanza de Goliat. El tipo era un titán, era una cosa impresionante, o sea, era un gigante literalmente. Delante de él marchaba un escudero. Sigue diciendo acá, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y esto lo decía Goliat en el frente de batalla, con todo el ejército de Israel escuchándolo. Era realmente atemorizante ver a un tipo de esa altura, resguardado en metal por todas partes, gritando y desafiando a los ejércitos de Israel. Entonces, dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. ¿Y ustedes saben cuántos dieron el paso adelante? Ninguno. Absolutamente ninguno. Al ver semejante bicho adelante dijo, yo eso no me la juego, no. Y todos se replegaron. Vea lo que dice acá. David preguntó a los que estaban con él, después de escuchar a Goliat decir todo esto, ¿qué dicen que le darán a quien mate ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Porque resulta que cuando Goliat dice todo eso, empiezan entre los soldados a murmurar, a cuchichear, a decir, es que el rey Saúl dijo que le iban a dar riquezas y que además le va a dar a su hija Mijal. Y entonces David para la oreja, ¿verdad? David había ido al campo de batalla porque sus hermanos estaban ahí. Entonces Isaí les dice, vea, llévate este pan, llévate esto, les das a tus hermanos y me traes un informe de cómo están, cómo está la cosa allá. Entonces cuando él llega, escucha a los soldados cuchicheando y se arrima y dice, ¿qué es lo que dicen que le van a dar? Al que lo mate. Entonces ya le cuentan qué es lo que van a dar. Pero vea lo que dice, salvar el honor de Israel. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? O sea, yo creo que de todos los que estaban en ese campo de batalla, el único que tenía claro qué era lo que estaba pasando era David. Porque David ve a los israelitas como el ejército de Dios. Y este
filisteo, este pagano, está desafiándolos, está ofendiéndolos, porque dice que pasaba todo el día en eso, atemorizándolos, y ninguno daba un paso para adelante. Sigue diciendo acá: al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Eso dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Dice que cuando él dijo esto, Saúl le llamó la atención que aquel carajillo, ¿verdad?, estuviera sacando pecho, diciendo que qué era la vara con los ejércitos de Israel. Y entonces Saúl se acerca y le dice: ¿y vos quién sos? Le dice: yo soy David, el hijo de Isaí. ¿Y qué es lo que haces? Yo soy pastor de ovejas. Sí, pero no se engañe, su majestad. Porque cuando las ovejas que están a mi cargo son atacadas por un león o por un oso o por un animal salvaje, yo los enfrento y los mato. Y Saúl se queda viendo y tal vez funcione, ¿verdad? No sé, no pinta, pero tal vez funcione. Y como era el único de todas formas que se había animado a ir adelante a enfrentarse a Goliat, dice: bueno, es su decisión. Entonces, para ayudar a David, Saúl lo reviste con su armadura. Saúl era un hombre enorme, era un hombre grande. Entonces le ponen la armadura de Saúl. No pudo caminar, ni siquiera pudo caminar. Entonces David dice: no, quíteme esta vaina, pues, porque con esto no puedo, ni siquiera me puedo mover. Y ahí hizo lo que dice en este último versículo. Dice: tomó su bastón, se fue al río, escogió 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor, y con la honda en la mano se acercó al filisteo y lo enfrentó. Y no solamente lo enfrentó, además lo mató también. Le pegó una pedrada con esta honda que tenía, que era como una tira de cuero, era como una pieza de cuero con unas tiras. Ahí metía la piedra y la giraba y soltaba una de las tiras para que se abriera la bolsita de cuero y la piedra saliera impulsada. Con tanta precisión tiró que le pegó la piedra exactamente en la frente. Y hay gente que piensa que fue la piedra la que mató a Goliat. No, no fue la piedra la que mató a Goliat. La piedra lo derribó. O sea, ¡pah!, lo pegó en la frente. En algún punto neural tocó la piedra, impactó la piedra y ¡plá!, lo noqueó, lo tiró para atrás. Y David agarró la espada de el mismo filisteo, la espada de Goliat, que era una cosa así gigantesca, ¿verdad? Súper afilada, probablemente del mismo tamaño de David. Súper afilada, y con esa espada se paró frente al costado, al lado del cuerpo del filisteo, y le cortó la cabeza. Y así lo mató. Era un muchacho. ¿Ustedes tienen una idea más o menos de qué edad tenía David cuando eso pasó? Como 16 años. Como 16, 17 años. Un carajillo de 17 años hizo lo que ninguno de los mamulones que estaban ahí frente a Goliat quiso hacer. ¿Cuál era la fortaleza de David? ¿Física? No. O sea, no era un hombre desarrollado, grande, fornido, o sea, no. Pero, vean esto. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 46, dice: David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, al que has desafiado. Sería pequeñito, sería jovencito, pero tenía una fortaleza y una voluntad y una seguridad de qué era lo que estaba pasando ahí. Ninguno de los demás sabía, ninguno de los demás entendía. Le tenían miedo al filisteo. Pero David dice: ¿y por qué le tienen miedo a ese fulano? O sea, ustedes no saben a quién están representando. Ustedes no saben el ejército de quién son ustedes.
Y exactamente con esa convicción se va delante de Goliat y le dice: usted viene aquí armado hasta los dientes, pero yo vengo a enfrentarlo a usted en el nombre del Señor Todopoderoso, al que usted acaba de ofender. Con esa convicción, con esa integridad. Vean lo que dice el 46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¡Wow! El carajillo de 17 años gritándole al gigante de 3 metros. ¿Usted sabe qué respondió Goliat? ¿Quién recuerda qué fue lo que respondió Goliat? ¿Acaso soy un perro para que venga con piedras a tratar de amedrentarme? ¿Acaso soy un perro yo? Que me manden esa cochinada con piedras en la mano para espantarme como si fuera un perro. Eso le dijo Goliat. Pero vea la convicción, vea la certeza. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, le dijo David. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Qué pasó? Exactamente eso fue lo que sucedió. Entonces, el contraste entre los dos guerreros. Aquiles, un semidios, blindado, completo, súper atractivo, lleno de orgullo y altivez. Y con ese orgullo y con esa altivez perdió la vida. David, uno que no era un guerrero, era un pastor. Limitado, joven, sin desarrollo muscular, pero con la convicción de saber quién estaba con él. Entonces, ¿quién parecía más vulnerable de estos dos guerreros? ¿Aquiles o David? David. ¿Quién parecía más carne de cañón? ¿Aquiles o David? No estoy hablando de vos, ¿okay? David, el rey, el que llegó a ser el rey de Israel. David. ¿Quién tuvo éxito? David. Con todas las desventajas posibles, con todas las vulnerabilidades posibles, pero él tenía conciencia de que no se trataba de él, se trataba del Dios al que él estaba representando. Y ahí es donde está la lección importante. No se trata de nosotros, se trata del Dios que está con nosotros. Porque si se trata de nosotros, la batalla está perdida. Estamos listos para la foto. Pero si nosotros tenemos conciencia de a quién estamos representando y en el nombre de quién estamos enfrentando lo que enfrentamos, estamos seguros de que ese va a ser el resultado. Hay un problema con el autosabotaje interior. Romanos en el capítulo 7 y los versículos 18 al 24 dice lo siguiente: yo sé que en mí, decía Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, o sea, en mi naturaleza, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. O sea, no solamente lucha y me vence, además. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Si la versión que estoy usando hoy le parece diferente, estoy usando Nueva Versión Internacional. Todos los pasajes están tomados de la Nueva Versión Internacional. Entonces, a ver, Pablo tenía un problema. Era fariseo de fariseos, era ciudadano romano, era miembro del Sanedrín. Entonces, todo eso que Pablo tenía a su haber, lo
le facilitaban vivir desubicado, confiando en sus propios méritos, en su propia capacidad. Pero él, después de que es llamado por Dios, después de que Jesús se encuentra con él y lo llama al ministerio, Pablo empieza a adquirir una conciencia de cuál es el problema. El problema soy yo. El problema no es Satanás, el problema soy yo. El problema soy yo que tengo que andar con todo eso encima. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza pecaminosa. Porque en mí no hay nada bueno. Dice, en mí, dentro de mi ser no hay nada bueno habita. Y a veces el problema que nosotros tenemos es la falta de honestidad con nosotros mismos. No somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos para decir, pues chica, yo sí estoy fregado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por más que me esfuerzo y por más que yo busco y por más que yo procuro, esas pulgas que tengo no se van, siguen ahí jodiendo. Y he hecho de todo para que se vayan y no hay forma. ¿Qué dijo Pablo? Le he pedido al Señor que ¿cómo se llama? Esta espina en la carne me la quite. ¿Y sabe qué me dijo? No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces lo que Dios le está diciendo a Pablo es, deja de creer que vos podés y empezá a creer que yo puedo. Y vas a ver cómo lo vamos a hacer bien. Deja de confiar en tus propias capacidades y empezá a confiar en lo que yo estoy haciendo en vos y vas a ver que te va a ir bien. Y vas a ver que va a llegar un momento donde no te vas a reconocer, claro, porque no vas a ser vos, voy a ser yo en vos. En ese momento no te vas a reconocer y vas a ver todo lo que ha pasado y todo lo que yo he hecho en vos. Pero no lo hiciste vos, lo hice yo, que no se te olvide. Y a pesar de que yo estoy en vos, todavía estás expuesto al riesgo del error, del pecado, de sucumbir a la tentación de hacerte caso a vos mismo y terminar en problemas. Marcos capítulo 7, versículo 15 dice, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. ¿Quién dijo esto? Jesús. Ustedes están preocupados por lo que se comen, como si lo que se come pudiera contaminarlos. Lo que entra por la boca. ¿Saben qué? Le dijo el Señor. Eso termina en el sanitario, en el excusado. ¿Cuál es el miedo? O sea, lo que ustedes se coman va a terminar convertido en estiércol, en heces. En ese tiempo no había como nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Bonitos, que con agüita y todo. No, ahí no. Eran súper asquerosos. El sistema para poder ir uno a hacer del 2, ¿verdad? Pero Jesús les dice, ¿de qué les preocupa a ustedes si lo que ustedes se coman va a terminar ahí? ¿Ustedes creen que el problema está en lo que ustedes se comen? ¿Que eso es lo que los va a contaminar? No, papacito. No, mamacita. El problema no está en lo que ustedes meten a su cuerpo. El problema está en lo que ustedes sacan de su cuerpo, de su boca, de sus acciones, de sus pensamientos. Ahí es donde está el problema. El enemigo está ahí. Lo que te puede contaminar está ahí. No es lo que te comes. Entonces, Pablo está consciente de eso. Porque Jesús ya había dicho que ese era el verdadero problema. Que el problema está adentro, hermanos. Dejemos de estar viendo nosotros enemigos afuera. El enemigo no está afuera, el enemigo está dentro de nosotros. El principal enemigo está dentro de nosotros. Y es el que menos cuidamos. Es al que más concesiones le hacemos. Es al que más permiso le damos. Lo chineamos un montón. Lo alcahueteamos. Pero el principal enemigo, el principal peligro, el principal riesgo no está afuera, está dentro de nosotros. Y en la medida en que nosotros seamos conscientes de que esa es la realidad, y en la medida en que nosotros aprendamos a decirnos a nosotros mismos, yo sé que yo no tengo nada bueno, y si hay algo bueno en mí es porque el Señor lo puso, no es mío. Así que yo no puedo sacar pecho y decir, no, es que como yo soy tan bueno, ¿verdad? Yo soy un hijo de Dios. No conoce otro como yo. Yo soy un cristiano íntegro, intachable.
recto, justo, santo, perfecto, ¡pum! Tome. Siga de bocón. Tenemos que aprender a abandonar eso. Tenemos que cuidar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Ojo con eso. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que usted se cree. Que lo que usted se dice a usted mismo, usted se lo cree. ¿O no conoce usted un montón de creídos allá afuera, verdad? De engañados, desubicados, un montón. ¿De dónde sacaron eso? De su propia fuente, de lo que se dicen a sí mismos, de lo que creen de sí mismos. En la medida en que nosotros seamos conscientes de que esto es así, de que el problema lo llevamos por dentro y que no podemos bajar la guardia porque el enemigo más peligroso que tenemos está dentro de nosotros y nos conoce muy bien, podremos tener un mejor desempeño ante las circunstancias difíciles, ante las pruebas, ante las crisis, porque entonces no vamos a confiar en nuestras propias capacidades, sino en lo que Dios puede hacer. Amén. Y es que me arrastra, mi propia oscuridad interior me arrastra. ¿O no siente usted que lo arrastra? A mí sí, a cada rato me pego unas tandeadas. Me cuesta tanto mantenerme a raya. Primera de Corintios 10:13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Porque, ay, Señor, es que ya no aguanto. Créeme, sí podés. Sí podés. Dios nunca te va a meter en una situación de la que Él no te pueda sostener. Jamás. Jamás. Dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Ahora, ¿tenemos que disfrutar la tentación? Pues no. Tampoco somos tan mártires ni tan sádicos, ¿verdad? Como para disfrutar que estamos hundidos y que estamos pasando la cosa bien fea en este momento. O sea, no. Pero en medio de esa circunstancia fea podemos confiar de que Él no nos va a llevar más allá del límite. ¿Ok? Dios, grábese esto que le voy a decir. Dios nunca te va a llevar a donde su gracia no te pueda guardar. Amén. Dios nunca me va a llevar a donde su gracia no me pueda guardar. Nunca. Dígaselo usted mismo, ya que le gusta hablar con usted mismo, dígase eso. Dios nunca me va a llevar a una situación o a un lugar donde su gracia no me pueda proteger. Amén. Grábeselo. Santiago 1:13 al 16 dice: que nadie al ser tentado diga Dios, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran. Dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Otra vez, el problema adentro. Sigue diciendo acá, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. ¿Entiende el proceso? Es que Dios me está mandando una tentación. Dios me está poniendo en una prueba. Y es algo malo, y es algo horrible. Uy, Señor, ¿por qué me pusiste esto enfrente? No, no fue Él. Ahí funciona el diablo. Porque Él es un facilitador. Además de ser un oportunista, es un facilitador. Entonces, Él ve cuál es su tendencia. Como decía nuestra querida pastora Lucía Barquero Chávez, ¿verdad? Él sabe de qué pata cojeamos perfectamente bien. Hay tres que nos conocen, decía la pastora Lucía. Te conoce Dios, te conoces vos y te conoce el diablo. Perfectamente, te tiene mapeado. Entonces Él sabe cuáles son las cositas que tiene que tirarte en el camino para sacarte cuando vos das la oportunidad.
Sigue diciendo acá, mis queridos hermanos, no se engañen. No es que Dios me metió en esto, no es que Dios está provocando todo. No, no, no es Dios. Dios está permitiéndolo, pero no es Dios quien lo hizo. ¿Sí entendemos la diferencia? No es Dios el que te metió ahí, Dios lo permitió. Como permitió que Satanás fregara a Job, por ejemplo. Como permitió que Satanás tentara a Judas, por ejemplo. ¿Con qué lo tentó? ¿Con qué tentó Satanás a Judas? Con plata, con dinero. Dicen los evangelios que él era el que manejaba la bolsa. Y cuando dijo, con ese dinero pudieron haberse comprado, qué sé yo, alimento para darle a los pobres. Dice, lo decía porque él es el que manejaba la bolsa y sacaba plata de ahí. Entonces el hombre le hizo números, puchica, si hubiéramos vendido ese perfume, ¿usted se imagina cuánta plata andaría yo en la bolsa? ¿Cuánto hubiera podido quedarme a mí? Ese era el problema de Judas. Satanás lo sabía. Lo que hay en el mundo surge del hombre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Ojo con estos tres. Ojo con estas tres espinas. Ojo ahí. Los malos deseos del cuerpo. No tengo hambre, pero tengo unas ganas de hartarme una hamburguesa así de 3 pisos, ¿verdad? Y acabas de comer, pero qué rico. Y vas y te sentás y te la pedís y quedas que, o sea, literalmente te puedes tocar la hamburguesa con el dedo. Pero no tenés entrenado ese cuerpo para decir, no, ya estoy satisfecho, ¿cómo voy a ir a sembrar semejante hamburguesa? O sea, me la como otro día. ¿Ok? Qué rico tomarse una cerveza, porque estoy en la playa, hace calor, tío. Pero no la caja, ¿verdad? No la caja. ¿Entendemos? Son malos deseos que hay dentro de nosotros que tenemos que tener controlados, que hay que tenerlos a raya. La codicia de los ojos. Como conté yo el miércoles, el carro de mi amigo. Qué carrote se compró este. Qué belleza. Y me da las llaves para que le vaya a dar una vuelta todavía. Toyota Prado GBX nueva del año. Full cuero. Claro, yo agarré las llaves y me di una vuelta y a mí me corroía la envidia. Me sacó los ojos, claro que me sacó los ojos. Es más, él me dio las llaves del carro para que me sacara los ojos. Justamente, yo lo conozco, es mi amigo, hace mucho tiempo. Entonces, a propósito, me dio las llaves del carro para que veas lo que tengo, toma. Porque él es así. Y claro, la codicia de los ojos, ¿verdad? ¿Qué tendría yo que hacer como para poder comprarme un carro de estos? ¿Podría? Sí. ¿Cuánto me costaría? Más de lo que tengo que pagar en el concesionario por el carro. Me va a costar tiempo con mi familia, me va a costar tiempo que le dedico a Dios, me va a sacar del plan, del objetivo, porque entonces me voy a enfocar en una cosa que por deseo de mis ojos, que me sacó los ojos aquello, yo voy a ver cómo hago para comprarme uno. Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Yo soy, yo puedo, yo estoy, yo tengo. Ojo con esas 3 cosas, hermanos. Ojo con esas 3 cosas, son de cuidado. Dice, es lo que hay en el mundo. Los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿De dónde se origina todo eso? ¿De dónde sale todo eso? De nosotros, del mismo hombre, del mismo ser humano. Porque al que no le gusta la plata, o al que no le provoca la plata, o sea, ve una oportunidad ahí,
mira, si me llevas este paquetico del punto A al punto B, te ganas $1,000,000 de pesos. Es más, aquí está, y te lo dan en el sobre y te lo abren así para que lo veas. Uf, fácil, $1,000,000 de pesos. Un montón de plata, no tengo ahorita esa plata. ¿Cuánto me ayudaría? ¿Cuánto no podría ser? Me iría para la playa con las huilas y la doña y... Podría cambiar el carro, no sé. ¿Ok? Al que le provoca eso, probablemente le va a tentar. Al que no, no. Tal vez no le tienta la plata, pero una minifalda, sí. Tal vez le gusta el riesgo, la adrenalina del juego. Y entonces va y se mete al casino. ¡Tan! 5,000 para esta mesa. A esta partida. Hoy de 5. Los perdí, no importa. Voy a remontar, entonces voy a apostar el doble. 10,000. Y los volvió a perder. Y iba metiendo, y cuando se dio cuenta se quedó sin nada. Y la siguiente semana va otra vez con la plata que tiene a volver a hacer, porque él necesita recuperar eso. Pero realmente no es el dinero lo que lo emociona, es la adrenalina, es la sensación, es el riesgo lo que lo tiene dopado. Ojo con esas tres cosas, hermanos. Así venceremos nosotros, o venceremos contra nosotros mismos. ¿Cómo? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, o sea, porque el enemigo me tiene dominado, me conoce muy bien, sabe qué es lo que tiene que hacer para poder arrastrarme, para poder convencerme. Colosenses 3:5 dice: por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Ahí hay una lista de algunas cositas. ¿Por qué? Porque lo que yo llevo por dentro se manifiesta a través de estas conductas. ¿Ok? Pero dice, hagan morir. ¿Y cómo hago yo eso? Suena fácil, pero ¿cómo lo logro? O sea, ¿cómo logro controlar mi lascivia, mis bajas pasiones, mis malos deseos? No te deseo el mal, pero ojalá que un avión caiga sobre vos y se te metan todos los vidrios en los ojos. La avaricia, yo quiero. Pues sí. Solo esta vida hay. De por sí uno no se lleva nada. Y empiezo a hablarme, ojo con lo que nos decimos. Es que ese es el problema, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Así es como se logra. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Diablo cochino, te tengo aquí, bajo mi pie. No haga feo, hermano, hermana, no haga feo, no haga el ridículo. Porque pensamos que con esas expresiones el diablo sale, ¡uy, qué miedo, me voy corriendo! Por favor, por favor, sométase a Dios, entregue el control absoluto de lo que usted es y hace a Él. Porque si Él tiene las llaves, usted está seguro. Si Dios maneja, usted está segura. Si Él es el que está manejando, entréguele las llaves. Sujétese, sométase, no haga absolutamente nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Pregúntele: Señor, mira, ¿qué te parece? Aquí tengo esta posibilidad de, ¿me va a bendecir, no me va a bendecir? ¿Me va a ayudar, no me va a ayudar? Decime cómo está la cosa, porque no quiero meter las patas. Y usted consulta y usted se sujeta, se somete a la voluntad de Dios. Y como Dios no te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda proteger, de ahí para adelante vas bien, vas confiado, vas tranquilo. ¿Ok? Y además de someterse a Dios, también resístale al diablo. Cuando te pone la oportunidad, cuando te dice, mira, está fácil esto, no,
Nadie se va a dar cuenta. Es una canita al aire. Me dijo a mí una vez una mujer en el Uber. Una canita al aire. Yo tengo muchas. Se caen solas, no necesito tirarlas al aire. Pero hay que resistir, hermanos. ¿Qué es lo que a mí me hace resistir? Es que yo tengo una espiritualidad, hermano, que si, tóqueme para que reciba la unción. No. Lo que a mí me sostiene y me hace resistir en ese momento es entender que Él es el que tiene el control. Y como le dijo José a la doña de Potifar, yo no podría hacerle eso a Dios. No podría, dice, tu marido me ha dado todo, me lo ha puesto todo en las manos, todo. Solo, lo único que Él no me ha puesto en mis manos es a vos, porque sos su mujer. ¿Cómo podría yo hacerle eso a Potifar y ofender a mi Dios de esa forma? Porque para José era importante la lealtad. Él era leal a Potifar, sabiendo que Potifar había hecho todo para que él se hiciera cargo de todo. Entonces, primero observó a Potifar, la posición que él tenía, quién era él en la casa de Potifar y el riesgo que implicaba hacerle caso a doña Potifara, a doña Poti. ¿Ok? Le dice, no. Yo no puedo hacerle eso a Potifar y no puedo hacerle eso a mi Dios. Entonces, sujeto a la autoridad de Dios y resistiéndole al diablo. No, papito, llévate esa vaina mejor. No. ¿Me gusta? Sí, claro que me gusta. Por supuesto. Aquí estoy que se me salen las babas. Pero no lo voy a coger. Porque si yo cojo eso, porque si yo hago eso, ofendo a mi Dios. Y no, gracias. Dice amén. Voy mejorando. Aquí estamos finalizando el tema de hoy. Ahí se la debo picando, hermanos. Deje de estar diciendo que el diablo es el enemigo. El enemigo está adentro. Cuide a ese enemigo interno y usted verá que no va a tener que andar cuidándose del diablo afuera. Dice amén.